Vamos a desarrollar ahí el mensaje, dándole gloria a Dios siempre por el tercer aniversario del Rincón del Cerro, allá en Rincón del Cerro, donde vive la hermana Rita, y ella es la anfitriona ahí, que nos acompaña, y está también Nayeli, su hija. Bienvenida. Y pues queremos, gracias a Dios, para que sigamos adelante por esos niños, orando por ellos, y que ellos sigan recibiendo la palabra. Ya vimos que ya están más grandes. Ellos sirven también ahora, y sirven a los otros niños, sirven a los alimentos, ya los ponemos ahí a hacer una actividad también. Y pues que Dios nos dé sabiduría, como sea mi esposa, para llevar a cabo el ministerio, para llevar a cabo la obra de Dios. Yo quiero que veamos cuando Jesús lleva a sus discípulos al monte. Se llama el Sermón del Monte. ¿Y por qué se llama el Sermón del Monte? Pues precisamente por eso, porque los lleva a un monte y ahí les va a hablar. Y yo quiero que veamos y desarrollemos este mensaje, pero no sin darle gracias a Dios y gloria a Dios por la reunión de ayer, por lo de los niños, por las enseñanzas del jueves. El que no pueda venir, pues puede seguirnos ahí por las redes sociales. Hay Vida Nueva, Peña Guerra, se llama el Centro Cristiano Vida Nueva en Facebook, y en el canal de YouTube viene como Vida Nueva Peña Guerra también. Y ahí pues estamos estudiando el libro de Levítico, ya acabamos Génesis, Éxodo, Levítico, ya vamos casi para 4 años. Terminando Levítico, pues vamos a empezar con números, ¿verdad? Y así, hasta que venga Cristo, ¿sí? O nos vayamos antes, pero que estudiemos la palabra. Y estudiar la palabra de esa manera nos trae muchas ventajas, porque de repente nos visita alguien, ¿verdad? Y escucha la enseñanza y dirá aquella persona, no, es que todo era para mí, o algo le dijeron al pastor. Pero esa es la ventaja, que vamos en un estudio secuencial teológico, ¿verdad? Y que si Dios le habla, gloria a Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque la palabra está viva, es la palabra de Dios, inefable, inerrante. Inefable produce algo interno en nosotros, inerrante no tiene errores, es divina, y eso hace que nosotros la conozcamos más a Dios, su naturaleza. Esas leyes de Levítico ya no aplican para nosotros, ¿sí? Porque son leyes civiles, rituales, pero Dios es el mismo en su naturaleza, Él no cambia, y todo lo tratamos siempre de leer, explicar y aplicar para hoy, para la iglesia de hoy de Cristo. Acabamos de terminar, bueno, ya nos falta, en este jueves vamos a leer estudiar acerca de la ley del moho. Estamos estudiando acerca de la lepra, las enfermedades cutáneas, cómo afectaba al pueblo de Israel. Se ponía una llaga de lepra en los israelitas. La palabra llaga se refiere a un azote, era un castigo divino de parte de Dios. Tenían que ser aislados, tenían que ser vistos por el sacerdote. Y esta semana estudiamos cuando Jesús, pues llevamos al contexto, al contextual a los tiempos de Cristo, ¿va? Cuando los leprosos se acercaron y uno de ellos le dijo, si quieres limpiarme, límpiame. Y eso es un contexto levítico. Si no leemos Levítico no podemos entender lo que le dijo el leproso a Cristo. El leproso le está diciendo a Cristo que eres Dios, que si lo limpia, realmente no le está hablando tanto del castigo, ¿va? Del azote que él trae y de la enfermedad, sino le está pidiendo precisamente que lo perdone. Porque todos los israelitas que eran castigados y azotados por lepra, ellos tenían que ser aislados, no podían tener reconciliación con Dios, no podían tener comunión con Dios. Y Dios tenía primeramente que sanarlos, que perdonarlos. Ellos estaban esperanzados mientras se sanaban y mientras sufrían, a que un día Dios los perdonara. Cuando aquel leproso se encuentra con Jesús, le dice, si quieres, límpiame. O sea, no habla tanto de una limpieza física, sino de su corazón. Y Jesús le dijo, quiero ser limpio. Mas sin embargo, a otros 10 pasó lo mismo, pero solamente uno vino y regresó para darle gloria a Dios y se postró a sus pies. Entonces, fijan, no siempre los milagros son para la gloria de Dios. Se fueron buenos con el milagro, pero se llevaron un juicio de parte de Dios. Pero uno que regresó recibió simplemente, y no nada más la sanidad física, sino de su corazón y de su alma para vida eterna. ¿Cuántos de aquí Dios nos ha limpiado? Amén. Pues yo quiero que vayamos a desarrollar esto, así que pues sigan los temas, son muy interesantes los jueves. Por eso ahí que ya les hice una semblanza, les hice una pequeña semblanza y podemos seguir adelante, ¿sí? Volvemos a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, por favor. Y me acompañan, por favor, ahí. Yo quiero leer del 25
al versículo del 25 al 34. Lo voy a leer y luego me voy a regresar. Lo voy a leer primeramente para que usted vea lo que yo quiero y deseo poner en su corazón. Y de ahí nosotros podemos entender el tema de hoy, porque vamos a ver cosas muy importantes, muy interesantes. Aunque muchas veces, como yo les digo los jueves, a veces leemos, nada más leemos así y no entendemos muchas cosas. Pero cuando leemos con la ayuda primeramente de Dios, del Espíritu Santo, y podemos cotejarlo con diccionarios, con contexto cultural, como el día de ayer vimos un contexto cultural, cuando Pablo dice que Jesús se le apareció a Cefas, pero primero se le apareció a María, pero era un contexto cultural, por eso Pablo omite precisamente la aparición de Jesús a María. Era un contexto cultural donde primeramente se le daba peso al hombre, sí, que a la mujer. Y muchas veces y en muchas partes de este planeta todavía sigue igual también. Se le da más peso al hombre, se le llama machismo, y a veces hay otro extremo donde hay mucho matriarcado. ¿Por qué? Por el machismo, ¿verdad? Donde la mujer se quiere levantar y llegan a los extremos que están errando en lo que Dios nos habla. Entonces, para eso estamos aquí, para estudiar la palabra, para seguir adelante, para seguir avanzando. Y dígale que está a su lado, qué bueno que viniste. Vamos a aprender algo hoy, ¿sí? Vamos a concentrarnos en la palabra, vamos a poner nuestros celulares. Me espero para que pongan sus celulares en modo avión. A veces estoy predicando y suenan. Les pido de favor, ¿verdad?, que los pongan ahí en modo avión o apáguenlos, por favor, es una hora. Vamos a, en reverencia al Señor, guardar ese silencio. Si va a ir al baño, vayan, ya no se estén levantando y para allá y para acá y moviendo sillas. Vamos a escuchar la palabra, que para eso nos hemos preparado hoy para estudiarla. Hemos venido para estudiar y crecer a través de la palabra de Dios. ¿Me sigue, por favor? Mateo 6. Como ya con estas instrucciones, pues sigamos adelante, sigamos avanzando. 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Ya de ahí alguien ya dirá, ya sé de qué va a hablar el pastor. Diga conmigo, por nada, estar preocupados. Y yo quiero que veamos este tema, es por nada estéis preocupados. O la palabra, ahorita lo voy a explicar muchas palabras. ¿Qué significa la palabra afanar? Nunca lo he explicado, ahora se lo voy a explicar. La palabra afanar, voy a explicar por qué nosotros no debemos de afanarnos. Y luego les voy a dar razones, dos razones. En primer lugar, tres puntos por los cuales el Señor dice que yo no debo de afanarme. Y luego dos razones por las cuales yo no debo de afanarme. Y que van a ser de bendición para mi vida si yo lo llevo a cabo. Entonces vamos a explicar todo esto y el contexto de todo lo que el Señor está hablando es porque el Señor nos llevó a ¿dónde? ¿Les dije? Al monte. Muy bien, lo llevó al monte, muy bien. ¿Y llevó a quién al monte, dijimos? Muy bien. Fíjense, Él está dando un sermón, hay cientos de gentes, pero Él le está hablando muy de cerca a los que Él tiene, que son sus discípulos. Entonces Él quiere poner una palabra en los discípulos para que ellos vayan creciendo en el propósito que Dios tiene para ellos. Dije la semana pasada, el propósito que nosotros debemos de tener para no tener insatisfacción, el propósito de Dios para nuestras vidas es que Él nos hizo y nos creó para su gloria. Cuando yo no entiendo el propósito de mi vida, puedo ser creyente, puedo tener 30 años en el Evangelio, y si no entiendo este propósito, que mi vida es para la gloria de Dios, y que eso me lleva por consiguiente, que si yo voy conociendo a Dios, yo voy a obedecer a Dios, porque alguien que no conoce a Dios no puede obedecer a Dios. Y si yo no obedezco a Dios, yo no puedo tener gratitud a Dios. Y si yo no tengo gratitud a Dios, yo no puedo recibir de Dios precisamente gozo. ¿En qué consiste el propósito de Dios para nuestras vidas? En que Dios tenga gozo en mi alma. En que mi alma esté gozosa. Entonces por eso usted se fija que mucha gente está insatisfecha. Vive insatisfacción en su vida porque no ha encontrado el verdadero propósito. Agréguete a esto que vamos a estudiar en esta mañana, que se llama por nada te preocupes. Ahora, una cosa es preocuparse sanamente, a otra cosa caer en una preocupación desmedida, desnaturalizada, carnal y demoníaca. Eso es lo que Jesús quiere enseñarnos. Vamos a ver estas tres cosas que quiero enseñarles y luego dos razones de bendición cuando el Señor dice precisamente de todo lo que queremos hoy ver acerca de la preocupación, del afán, ¿sí? Y todo eso va a traer que mucha gente sea insatisfecha.
Y muchas veces en el mismo pueblo de Dios, en la misma congregación, muchas veces podemos caer en eso, generalizando, podemos caer en esa insatisfacción, en ese afán. Ahorita les voy a explicar todo, con algo práctico y vamos a ver palabras griegas, vamos a ver imágenes, porque eso es lo que queremos nosotros, que ustedes se lleven en su corazón esta enseñanza, esta palabra. ¿Y cuántos queremos que nuestra alma sea satisfecha? Y eso dice Eclesiastés capítulo 2 versículo 26, ¿se acuerdan? Vamos a, si me recuerdan por favor, Eclesiastés 26, si lo podemos ver en la pantalla, hermano. Si mal no recuerdo, creo que es Eclesiastés. Entonces terminamos Eclesiastés 2:26. ¿Lo tenemos ahí? ¿Sí es ese? ¿Qué dice? Por favor. Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría. ¿Qué le da Dios al hombre? Sabiduría. O sea, Dios le da al hombre sabiduría. ¿Pero a cuál hombre? ¿A todos los hombres? No, al hombre que le agrada. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo yo agradarle a Dios? Solamente que mi vida sea para la gloria de Dios. Ahorita vamos a ver algo, porque en el afán vamos a llegar a un punto donde Jesús dice, primeramente buscar el reino de Dios. Entonces, digo conmigo, primeramente buscar el reino de Dios. Entonces muchos piensan de una lista, número 1, busco el reino de Dios, 2 esto, 2, 3 esto, 4 esto, no se refiere a una lista numérica, eso es lo que yo quiero enseñarle. Entonces, primeramente, para nosotros en nuestro contexto es, sí, primero eso yo tengo que hacer. No, eso no está diciendo el Señor, yo le voy a enseñar qué es lo que quiere decir. Pero primeramente, para yo poder entender todo esto, entonces cuando yo lo haga, yo le voy a agradar a Dios. Y si yo le agrado a Dios, miren lo que dice el Señor, al hombre que le agrada, Dios le da. ¿Cuántos quieren recibir de Dios algo? Porque dice la palabra, el que pide, recibe. Pero yo tengo que agradarle. Entonces dice la palabra que Dios le da sabiduría, le da ciencia, y diga conmigo, y gozo. Entonces eso es lo importante. Y la palabra gozo no está dice, caja. No. La palabra gozo es estar conscientes de la gracia de Dios. Porque si está pasando problemas, ¿alguien aquí? Bueno, nomás 3, muy bien. Ya los demás todos contentos, están gozosos. Pero, o sea, el gozo es el medio del problema, El gozo no es de que, oye, mira lo que le está pasando. Y oye, pues gózate. O sea, el hermano está esperando que se ría, ya sabe que es cristiano usted, ya sabe que es cristiano. Ándale, papá, pues no, que tu Dios, mira, ¿y cómo estás? Tienes que decirle, no, yo estoy gozosa, yo estoy gozoso. O sea, yo sé que todas las cosas que me pasan hoy es para bien. ¿Por qué? Porque amamos a Dios. Dice la palabra y gozo. Hasta ahí. Vamos por favor a Mateo capítulo 6. Vamos a desarrollar este mensaje. Y dice así, por tanto os digo, no os afanéis. Díganle a ese lado, ya no te preocupes. No os afanéis. No lo digo yo, lo dice el Señor. No te preocupes, le voy a explicar esa palabra. Todo se lo voy a explicar. Le voy a explicar qué es afané, le voy a explicar qué es estatura, le voy a explicar todas esas palabras que vamos a leer. Dice, que habéis de comer, que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Versículo 26. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las que... Les voy a explicar también esa palabra, que significa alimentar. No valéis, también les voy a explicar esa palabra, no significa tanto de valor. No valéis vosotros mucho más que ellas, versículo 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Les voy a explicar qué es la palabra estatura, no es crecimiento. Versículo 28. Y por el vestido, porque os afanéis, otra vez, o sea, congojéis, preocuparse, depresión. Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan, ni hilan. 29. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. 30 al 34. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no? Hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. No os afanéis, otra vez, lo dice 5 veces, no os afanéis, pues diciendo que comeremos, que beberemos o que vestiremos, porque los gentiles, o sea, los que no conocen, los gentilescos, dice el Señor, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, Él ya lo sabe, versículo 33, más, ya conmigo más, buscar
Primeramente, el reino de Dios. Diga, y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Le voy a explicar qué son todas estas cosas. Le voy a explicar qué es buscar primeramente el reino de Dios. ¿Sí? Porque a cuánto les dijeron ustedes, no, mira, tú primeramente busca el reino de Dios. Ya no trabajes, ya no juegues fútbol, ya no vayas al cine. Tú, puro Dios, Dios, Dios. Hay que explicar, hay que enseñarles a los jóvenes. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Sí, porque podemos nosotros cerrar en la teología y podemos claudicar en errar el blanco. Claro que primero hay que buscar el reino de Dios, pero tengo que explicarles qué significa eso. Y versículo 34, terminamos ahí, que dice así: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. Y ese es el mensaje de hoy, debemos terminar. Y alguien dirá, ya sé de qué va a hablar, que no me preocupe. Díganme, ya no te preocupes. Alguien está preocupando por la colegiatura, por el día de mañana, luego explicar qué significa ese mañana. Sí, y primeramente, pues, todo eso va a traer mucha bendición a nuestra vida cuando dice la palabra, precisamente, que por nada estamos preocupados. Dije, una cosa es preocuparse, salud, preocuparse por algo, porque no vamos a caer en la negligencia, pero una cosa es preocuparse sanamente y la otra es preocuparse carnalmente, que lleguemos a una enfermedad, ¿sí? Y que de repente hasta la muerte física. Pues vamos a leer el contexto. Primero vamos a ver por qué el Señor dice eso. Vamos a ver de qué está hablando, vamos a ver qué es lo que está diciendo, y para eso tenemos que ir ¿a dónde? Al contexto, ¿sí? Entonces vamos a ver el contexto y están escuchando. ¿Quién está escuchando este mensaje? ¿Quién está escuchando? ¿Lo dijimos? ¿Sus qué? Sus discípulos. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es uno que debe ser igual que su maestro. Un discípulo es aquel que tiene que tener los mismos ideales, las mismas expectativas de su maestro. Tiene que seguir a su rabí, tiene que seguir a su maestro. No importa donde ande el maestro, él tiene que seguirlo. ¿Sí? De hecho, todos los que seguían a su maestro, imagínense en aquel tiempo, cuando alguien seguía a su maestro, él tenía que venir atrás. ¿Sí? 5 años, 7 años, ya lo hemos explicado eso, lo de los discípulos, y él tenía que venir y había mucho polvo. Y de repente el rabí pues, se empolvaba los pies y él nomás movía el polvo. ¿Y a quién cree que le caía en la cara el polvo? Al discípulo. El discípulo nomás le hacía así y se limpiaba el polvo. Pero el discípulo no decía, ven, maestro, ¿por qué me echa todo el polvo? No está viendo que voy atrás. No, él ya sabe que va atrás. Pero él tiene que seguirlo. Él tiene que ser un discípulo. Tiene que ser un discípulo que siga las pisadas de su maestro, que sea enseñado por su maestro, que tenga las mismas ideales de su maestro, y para eso tenemos que escuchar al maestro de maestros, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos quieren seguir sus pisadas, sus ideales, su palabra, su propósito? Miren lo que dice en Mateo capítulo 6, vamos a ver el contexto, está en el Sermón del Monte, y Él les va a enseñar algo muy interesante. Y le dice así, vamos a Mateo capítulo 6, versículo 19. ¿Lo tenemos ahí? ¿Lo tenemos ahí? Muy bien, 6:19, gracias. Dice así, no os hagáis tesoros en la tierra. Ese es el contexto, Digan conmigo, cosas materiales. Entonces, el Señor es que todo lo que acabo de leer, por eso lo leí todo. Todo el contexto son cosas materiales, ¿sí? Ahora, va a llegar un momento dado que les va a hablar de riquezas. Y la palabra riquezas no habla de un pensamiento humano, de estar pensando en riquezas. Yo les voy a mostrar a qué se refiere el Señor cuando habla que no podemos servir a dos señores. Esta es la primera vez que Jesús está hablando de un Señor que no es Él, y que hay gente que le está siguiendo a ese Señor, y ese Señor es un Dios. Vamos a leer, digamos, cosas materiales. Entonces, fíjense lo que dice el Señor. ¿A quién? A sus discípulos, a los que van a seguirle, a los que están interesados en ser, que Él sea su maestro. Entonces el Señor dice, muy bien, siéntense, ustedes están cerca de mí, me van a escuchar, me van a seguir, pero quiero que aprendan esto. Y les dice así, no hagáis, ¿qué dice? ¿Tesoro dónde? Donde la polilla y el orín
no puse el cronómetro, entonces no sé cuánto tiempo ya llevo, así que a lo mejor no voy a tardar. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín, que dice, corrompe, y donde ladrones minan y hurtan, sino hacéis tesoros, ¿dónde? En el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. ¿Cuántos de los que estamos aquí, no sé si se acuerdan que a veces nuestros abuelitos guardaban en una cajita sus centenarios? No sé, Lupita, ¿te acuerdas de mi abuelito que tenía una cajita? Por cierto, nunca me dejaba abrirla. Pero ¿cuántos de ustedes conocían que todavía había algunos que guardan en cajitas? Y tenían, bueno, en aquel entonces, en aquella cultura, todos guardaban cosas en cajitas, porque tenemos que entender porque el Señor dice el orín y ¿qué? Y la polilla. Muy bien, entonces, toda la gente que quería guardar sus pertenencias la guardaban en cajas. Pero mire de qué eran las cajas, ¿sí? Los que eran pobres guardaban sus dineros en cajas de madera. Y los que eran ricos, ¿en qué creen? En cajas de metal. Entonces, el Señor, ellos entendían perfectamente esto, nosotros no. Por eso tenemos que estudiar y poder entender esto, ¿sí? Entonces el Señor le dice, la palabra es, no acumulen, ya porque no acumulen. Eso es lo que el Señor le está diciendo, no acumulen, porque en esas cajitas, los pobres en cajas de madera acumulaban no nada más, no nada más dinero, no nada más la riqueza, sino guardaban cosas del pasado, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros guardamos fotografías? ¿Sí? Y hay fotografías que ya tienen muchos años, de repente sacas la cajita, yo me acuerdo cuando tenía el pelo bien negro. Yo me acuerdo y empezamos a ver lo del pasado, ¿sí? Pero entonces el Señor dice, no acumulen en su cajita de madera, porque había ricos, había pobres, acuérdense que había mucha gente que le seguía. Entonces, la polilla acaba con la caja de madera. ¿Y el orín? Con la de metal. Muy bien. ¿Subiste tú, verdad? Ahí tienen la voz igual. Entonces dice el Señor, no acumulen riquezas donde la polilla, o sea, en la cajita de madera, se va a acabar la polilla. ¿Cuántos tienen cajitas de madera? Ya están empezando a cambiar, ¿verdad? Y las que tienen de metal ya saben que se les va a oxidar. Y dijo otro hermano, dice, no, yo lo tengo en Wall Street. Bolsa de valores, en el banco. Pues Señor, no acumule. Dice la palabra, no acumule, no hagas tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen. Dice, donde ladrones minan y hurtan. Una de dos, si no es la polilla, y si no es el óxido, pues va a entrar un ladrón y se lo va a robar. Dice el Señor, así que no acumulen eso. Habla porque miren lo que les voy a decir, que donde está precisamente su corazón, ahí está su tesoro. Entonces dice, miren, el Señor está tratando de decir algo, miren, ustedes tienen su cajita, y esta cajita está en el cielo. Y hay alguien que está acumulando hoy aquí, y un día le va a acumular para su familia, y se da cuenta que, mira, ¿cuántos de nosotros decimos, oye, yo quiero servir a Dios, pero ¿para qué le sirvo? ¿Para qué sigo adelante? ¿Para qué avanzo? No, eso viene para tu descendencia. Acumula tesoros en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Y tú volteas y ves a tu hijo, ves a tu hija, ves a tu esposa que avanza, ves a tu esposo, ves a tu hermano enseguida. Dices, bueno, yo quisiera que mi papá venga, que mi hermano, que mi hermana. Pues yo voy a hacer tesoros en el cielo. Yo voy a hacer algo, y eso es lo que el Señor quiere enseñarles y enseñarnos a nosotros también. Dice así, si no hacemos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. 21. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. ¿Se fijan? Entonces el Señor dice, todo eso que tú acumulas, es porque eso es lo que hay en tu corazón. Y del corazón emana la vida, que es la palabra, fluye la vida. ¿Dónde está mi tesoro? Ahí está mi ¿qué?
Por eso dice la palabra, sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces el Señor está dando una enseñanza magistral acerca de las cosas materiales, ¿sí? Ahora, yo quiero que vayamos desarrollando esto porque esto es muy importante para encontrar el gozo en nuestra alma. ¿El gozo dónde? En nuestra alma. Vamos a tener pruebas, vamos a tener tribulaciones, vamos a tener aflicciones, va a haber sufrimiento, pero podemos tener gozo. El hombre que le agrada a Dios, hablando de hombre, género humano, mujer, hombre, el hombre que le agrada a Dios, a ese Dios le da gozo. ¿Cuántos vinieron bien gozosos? Mire, porque a ver que está sonando como su cara bien gozosa. Usted puede ver su cara a lo mejor así como, viene cansado, se desveló. Pero no, él está gozoso dentro de sí. Tiene ese gozo, esa es la vida de nosotros como creyentes. A lo mejor usted ve uno que está así con los ojos cerrados, no está dormido, está gozoso. ¿Sí? Pero como quiera ver así, por si a lo mejor ya se desmayó, despiértelo, ¿sí? Entonces, esto es importante, dice, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu tesoro? Ahí está ¿qué? Tu corazón. Y mi corazón, el Señor está indicando algo, que mi corazón debe estar centrado en algo y en alguien. Vamos a ver esto. Para esto ya vimos, ¿sí? Con efectos. Para esto vimos, se cayó. Vamos a ponerlo otra vez. Mateo capítulo 6, nos esperamos. Mateo capítulo 6, ¿sí ven? ¿Ya está ahí? Muy bien. Estamos en Mateo capítulo 6 y ahora sí, vayamos al versículo 24, por favor. Yo quiero enseñarles esto. ¿Lo tenemos ahí, 24? Dice así, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Yo quiero que veamos esta palabra. La primera es riquezas. Vamos a ver la palabra riquezas, porque mire, quiero que veamos esto. Palabra riquezas. Cuando dice el Señor, la palabra riquezas es la palabra mamonas o la palabra o adjetivo mamón. Fíjense lo que está diciendo el Señor. El Señor Jesucristo está hablando no de algo mental. Está hablando de un señor, de un principado, ¿sí? De un demonio. ¿Y ese demonio cómo se llama? Mamón. ¿Sí? ¿Cuándo han escuchado ese Dios? Muy bien, nomás dos. Entonces, fíjense lo que dice la palabra. Jesús le dice, así vamos a regresarlo, por favor. Este es un Dios mamón, que es el tesoro en el que uno, ¿qué? ¿Cómo dice el diccionario Helps? Un término semítico que significa el tesoro en el que uno confía, transcrito como en grande hacia abajo, ¿cómo dice abajo? Mamón, o doble M. ¿Se fija? Entonces es un término semítico que significa el tesoro en el que uno confía. Y Jesús dijo, donde esté tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Dónde está qué? Mi tesoro. ¿Se acuerdan? Había alguien ahí en la televisión que hasta a su hijo, ¿cómo le decía? ¡Ay, tesoro! Sí, se acuerdan, ¿verdad? Ya se la placaría, ¿va? Uno así, cachetoncito. ¿Se acuerdan? Un cachetoncito. ¿Sí? Entonces, ¿dónde estaba el tesoro de doña señora esa? ¿No? ¿Dónde estaba su tesoro? Doña Chancluda se decía. Entonces el tesoro de ella era su hijo, ¿sí? Ya saben, ya no lo voy a hacer. El cachetoncito, ¿verdad? Entonces, muchas veces, como decíamos la semana pasada, a veces los hijos se vuelven también no tanto un propósito, sino una meta. Y cuando el hijo se casa y se va, se le acabó la meta, el papá o la mamá. Y ese no es el propósito de Dios para nuestras vidas. Entonces, bueno, eso ya lo expliqué la semana pasada, ¿no? Pero entonces, ahí hay insatisfacción. Entonces, dice el Señor que ese Dios, y que yo no puedo servir. Vamos a ver la palabra servir, que es la palabra doulos. Y la palabra doulos tiene un significado, que a lo mejor ustedes dirán, no, mejor me están echando mentiras. Mejor me diría aquí con el diccionario, ya ustedes se dan cuenta, sí, y aparte aprenden un poquito de griego, ¿verdad? Dice la palabra douleo, que significa servir, sirviendo, ser esclavo para servir. Es la palabra que se usa
para un siervo. Es un esclavo, pero es un esclavo, vamos a ponerlo hacia abajo, dobleo, es la palabra doble, ahorita lo vamos a ver, servir como esclavo, un servicio en el cual todos los derechos de propiedad personal son asignados al propietario, ¿sí? O sea, todo lo que es mío, ¿sí? Ahora le pertenece a cuál, yo soy su siervo. La palabra es voluntariamente ceder la prerrogativa de un autogobierno de uno mismo. ¿Qué significa servir? Dice Señor, nadie puede servir, o sea, nadie puede ser un esclavo voluntario. No es alguien involuntario, es alguien voluntario, alguien que se presta para que todo ahora, su vida, sus propiedades, su autogobierno ya no es de él. Ahora se deja gobernar por aquel que es su maestro. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se fijan? ¿El Señor a quién está hablando? ¿A sus qué? Discípulos. A sus discípulos. Entonces, dice la palabra en Mateo, capítulo 6, versículo 24, si mal no recuerdo, si es el 24, dice, ninguno puede ser esclavo voluntario a dos ¿qué? A dos señores. La palabra señores es la palabra curios. Es la palabra Señor. El Señor Jesucristo es nuestro Señor. Dice, pero hay otro, y esta es la vez que Jesús le dice a un principado, le dice Señor. ¿Por qué? Porque está gobernando la vida de alguien que voluntariamente le ha entregado a ese principado su vida, su gobierno, y ese es el Dios Mamón. Entonces, mire lo que dice, porque aborrecerá ¿a quién? Al uno, y amará ¿a quién? La palabra amar es el amor, es la palabra agape, que es un amor incondicional. Es un amor incondicional, sin condición. Entonces dice el Señor, fíjense lo que está diciendo el Señor. Cuando uno ama, cuando uno sirve, al Dios Mamón, le estás amando. O sea, estás enamorado de ese Dios. Le estás amando tanto a Él, en vez de amar a aquel que dice la palabra, dio la vida por nosotros en la cruz del Calvario. Dando un aplauso que vive reina. La gloria y la honra. Porque lo amarás más a Él, amarás más al Dios Mamón. Y menospreciará al otro, y no podéis servir, doulos, y no podéis voluntariamente servir a Dios y a las riquezas. ¿De qué estamos hablando? Cosas materiales, ¿sí? Entonces ahora tenemos que ver por qué el Señor les dice eso. Y les va a dar 3 razones por las cuales ellos no deben de hacer eso. No deben voluntariamente entregarse al Dios Mamón, porque ese es un principado, ¿sí? No habla de algo mental. No habla de decir, es que yo voy tantito a amar. No. No vas a amar a las riquezas. Es algo tremendo. Y de ahí va a empezar a hablar del vestido, va a empezar a hablar de la estatura, va a empezar a hablar de la comida, porque todo eso quiere estar relacionado una cosa con la otra. Hasta aquí, ¿a cuánto Dios está hablando? Entonces, no puedo amar. Y cuando hablo de amar, habla de un amor incondicional, ¿eh? ¿Cuánta gente nosotros llegamos a conocer? O nosotros también amábamos a ese Dios, a ese principado, y eso hacía que no dejáramos acercarnos para amar. Algo estaba bloqueando, ¿sí? Como decíamos ayer de Magdalena. Algo quería bloquear a Magdalena, pero Magdalena avanzaba, se mantenía firme. ¿Cuántas veces hoy, precisamente, en esos días, ese Dios ha querido bloquearte? ¿Porque no lo tienes? ¿O porque también escuchas esa voz que te dice, mira cómo estás? Búscame a mí, dice ese Señor, dice ese principado, ámame a mí más que a tu Dios, que mandó Jesucristo para morir por ti en la cruz del Calvario. Miren lo que dice la palabra en Mateo capítulo 6, por favor. Mateo capítulo 6, en el versículo, vamos a leer el 25, y ahí es donde empezamos a leer, y queremos explicar también esta palabra. ¿Lo tenemos ahí? Mateo capítulo 6, versículo 25. Dice, por tanto, o sea, esa palabra, por tanto, es por lo que les acabo de explicar de las riquezas, del Dios Mamón, de no amarlo a Él.
O sea, no es un pensamiento mental, no es un razonamiento mental, es un principado, es un demonio. Y para esto yo quiero ver unas figuras, hermano, antes de avanzar, porque miren, el Dios Mamón lo representaban de esta manera. Vamos a ver al Dios Mamón. No, el otro, ese es el Dios Mamón. Eso era representado como el Dios, ahí dice Dios Mamón con doble M, y esa es la figura del Dios Mamón. ¿El Dios de las qué? O sea, es un principado. A él se le adoraba, a él se le brindaba tributo, a él se le seguía, a él se rendían a sus pies. Así como Magdalena abrazaba los pies del Señor, a ese Dios llegaban y le abrazaban los pies, le presentaban holocaustos, de todo. Después ahí se convierten en otros dioses, Moloch, todo eso. Pero yo quiero ver este punto. Ese es el Dios Mamón, pero ese tenía un Dios supremo. ¿Sí? Fíjense la relación, se le llama la connotación. Jesucristo es el Hijo de Dios. Dios es el Padre. Bueno, Mamón es un Dios con de chica, ¿sí? Pero él tiene un Dios supremo que es Baal. Y a Baal, vamos a ver la foto de Baal primero antes que la que puso ahorita. Ese es el Dios Baal que viene siendo el papá de Mamón. Y miren, no es casualidad, ¿eh? En la Wall Street, en Nueva York, por Manhattan, hay una imagen. Vamos a verla, por favor. ¿Y qué imagen cree que es? ¿Un qué? Ahí está, miren la Wall Street. ¿Sí? La bolsa de valores en Nueva York, de las riquezas. Y ahí está la imagen. ¿Sí? La acabo de sacar y la descargué. Porque ese es un Dios que, o sea, ¿será una casualidad? No, es que es un toro, representa fuerza, representa empuje. No, usted y yo sabemos hoy, en esta mañana, que representa un Dios, que es Baal. Ya lo vimos desde hace miles de años, y como hoy el ser humano le presenta pleitesía, ahí en la manzana, ¿sí? De Estados Unidos, Nueva York, en la Wall Street, la bolsa de valores, donde se maneja mucho, pero mucho dinero, ¿sí? Y ahí está ese Dios, esa imagen, que representa a Baal, el papá de Mamón. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Será una casualidad? No, ¿verdad? Entonces el Señor les da una enseñanza magistral para que ellos aprendan a que cuando alguien no lo ama a Él, está amando a un Dios, porque el Señor dice, no puedes amar a dos curios, no puedes amar a dos señores. El Señor de señores de mi vida se llama Jesucristo. El otro Señor, cuando te vayas con el otro Señor, tú le vas a entregar todo tu corazón. Porque yo quiero ver esta palabra. Vamos al versículo 26, ¿sí? ¿Cuál era 27? Por esto, o por lo tanto, no. 25, por lo tanto, diga conmigo, por lo tanto o por tanto. O sea, por tanto, de todo lo que le acabo de enseñar en estos minutos, por tanto, os digo, no os afanéis. Diga conmigo, por nada, estar preocupados. Filipenses lo dice en capítulo 4, 6. ¿Sí? Lo dice, por nada estáis preocupados. Vamos a ver la palabra afanéis. Fíjense, vamos a estudiar esa palabra. ¿Qué es la palabra afanéis? Vamos a ir al Strong, vamos a ir al diccionario Head, y la palabra afanar significa esto. No es la palabra doblos, es la palabra memoria, algo así. Déjenme se la digo. Es una palabra, la palabra afanar es la palabra merignao. Merignao, ahí está, en grande. Diga conmigo, más arriba, ¿no? Muy bien, más arriba, ahí está. Diga conmigo, cuidado, afanosos, congojéis, estar ansioso. Fíjense, para el tiempo de hoy le llaman la ansiedad, ¿sí? Entonces, la palabra estar afanado no significa, no, eso no es afanado, ¿eh? Yo solo voy a enseñar qué es estar afanado, según lo que Jesús dice, no lo que dice el psicólogo, ¿eh? Porque la primera vez que con el psicólogo, el psiquiatra, estás en ansiedad. Jesús dice esto. La palabra ansiedad, y por nada estáis afanados, por nada estáis, y luego les dice eso y les va a dar razones, razones que tenemos que estudiar nosotros también. Dice, merimaos es afanado, acongojado, ansioso, y nos vamos hacia abajo, y dice, mira lo que significa nada más.
todo lo que significa. Entre ellas viene una palabra descuartizado. Mire, la palabra merimnao o merimna significa una parte, significa llevarlo en direcciones opuestas, ¿sí? Significa ser destrozado, jalado en varias direcciones por alguna fuerza, como la ansiedad, preocupación, pecaminosa cuando usado de manera positiva. Merimnao se refiere a destruir algo de manera efectiva en relación con una visión global. En pocas palabras, afanar significa, ya conmigo, dividir, cortar, separar en grupos algo. ¿Qué está diciendo el Señor? Por nada estén ustedes dividiendo. Por nada estén ustedes descuartizando, cortando, separando en grupos, porque va a pasar esto. Vamos a regresar al texto, y el texto dice así. Por tanto, o sea, por todo eso que acabamos de ver, de las riquezas, ¿se lo está enseñando a quién? ¿A sus qué? Discípulos. Dice, por tanto os digo, no hagan división. O sea, la palabra ansiedad, como se le conoce, no es tanto, ¿cuántos de ustedes gente conocen que está así como una ansiedad? Bueno, no es el contexto bíblico para Jesús. El contexto bíblico es que esa persona está haciendo una separación de él, está dividiendo su corazón. Jesús dice, ten fe, y entramos en miedo, empezamos a dividir. Jesús dijo, pasemos al otro lado. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a pasar para allá? Jesús dice, ¿qué? No, pero ¿por qué? Si yo no veo evidencia. Me acaban de sacar, me acaba de decir el doctor que esto, me acaba de diagnosticar esto. ¿Cómo? Dijeron que mi hijo estaba enfermo, dijeron que aquello, no tengo evidencia. Dice, no tienes que dividir, tú tienes que creer que yo soy tu Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y apenas empieza algo y empezamos a preocuparnos. ¿Sí? Y empezamos a preocuparnos tanto por eso y empezamos a dividir nuestro corazón. Y el Señor dice, el momento que tú divides y tú cortas tu corazón, tú tienes que empezar luego cuando alguien te diga, usted está enfermo de este. No, el Señor es mi medicina. No, mira lo que le va a pasar. No, yo sé que el Señor está conmigo. No, pero ¿por qué? Si lo van a correr del trabajo, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y en delicados pasos me hará descansar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos no lo sabe pedir reina? ¡No dividas! ¡No cortes! ¡No, me llegó una mala noticia! No, el Señor es mi abogado. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? No, es que la casa, no, el Señor es mi arquitecto y me hace una nueva y mejor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se fijan? ¿Qué más? No, pues es que no completo con eso. Iba a llegar el recibo de la luz. Y ahora, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Dice el Señor, por nada estés preocupado. Por nada estés preocupado. Porque ¿cuántos de ustedes se han preocupado tanto? Y cuando llega ese momento, Dios les suplió. Amén. ¿Se fijan? Entonces el Señor dice, no se preocupen. No dividan. No descuarticen. No corten. No corten esto, por nada estéis preocupados. No ames a Mamón, no lo ames, no te entregues a él. Yo quiero decirte algo, le dice a sus discípulos, por tanto digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis? ¿Qué habéis de qué? De comer. ¿Qué habéis de qué? De beber. Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿Cuántos se preocuparon ayer? Pues, ¿y mañana qué me voy a poner para ir a la iglesia? Ya está bien preocupada una hora. Ay, hermano, ya acabamos la reunión de damas. ¿Qué me voy a poner? ¿Sí? Y si me llevo la misma ropa, ¿qué van a decir las hermanas? Ay, se puso la misma cara. Y no somos así, ¿verdad? Sí, no. Entonces, nosotros como hombres somos más dados así de que... ¿Cuántos hombres hay aquí? Y a veces las mujeres como que no se entienden. ¿De qué me mi corazón? Y de repente usted dice, los hombres, estoy muy afanado ya, mejor me voy a descansar, me voy a poner a ver la tele, el celular. Y la mujer, ya va a estar a ver la tele. Pero el hombre se está relajando. No sé si ustedes se relajan si viendo la tele, viendo el celular aquí, no son bien santos todos.
Ahí está el hermano. Y ahí está con la tele y luego llega la esposa y le dice, ¿verdad? Dice, ¿estás preocupado? Preocupado. ¿Te preocupa algo? Y luego la otra, ¿en qué estás pensando? Nada. Y la mujer así, para todos lados. ¿Por qué? Porque la mujer puede estar viendo la tele y estar pensando, voy a hacer pita, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro. ¿Se fija? Y el hombre se relaja así, se sienta y no piensa nada. Déjenlos, están relajados. Pero hay unos que se pasan, dijo que ¿verdad? Entonces dice el Señor, por nada estéis, ¿cómo? Preocupados. Y luego miren lo que les dice. ¿No es la vida más que el alimento? ¿Y el cuerpo más que el vestido? Entonces ellos tienen su cajita, ¿una de qué dijimos? De madera. Se fija, es el contexto, Si no leemos el contexto, no podemos, ellos tienen su cajita de madera, los pobres, y tienen su cajita de metal, ¿sí? Hay unos que todavía sabían que tienen su cajita de metal y ahí los guardan por ahí. Esa es la feriecita, no me la agarra nadie. Cajita de madera, cajita de metal, y están acumulando. Y el Señor le dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Ahora sí, vamos a ver por el Señor cómo les enseña eso. Vamos a ver la primera. Versículo 26, ¿por qué? Dice así, mirad, diga conmigo, mirad. La palabra mirar no es la palabra nada más de mirar. No es la palabra solamente mirar, sino es la palabra, es una palabra que significa enfocarte, voltear y enfocarte en algo determinado solamente. Ahí va otra vez. ¿Qué significa mirar? Es perder de vista algo y voltear para ver eso solamente. ¿Sí me expliqué? Otra vez. ¿Qué significa mirar? Mirar significa enfocarte solamente en algo y dejar de ver aquello que te está viendo. ¿Y qué les quiere decir el Señor con esto? El Señor le está diciendo esto, le está diciendo, miren, ¿y qué van a mirar? ¿Qué van a mirar? No están mirando más. ¿Qué van a mirar? ¿Las aves de qué? Del cielo. Miren las aves del cielo. Miren la enseñanza que les va a dar, Miren las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las que. La palabra alimentar no es nada más la palabra alimentar. La palabra es esta. Jesús dice, miren, mi Padre las guía y las nutre. Las guía y las nutre. Esa es la palabra alimentar. ¿Sí? Esto es muy importante. ¿Cuántos saben que hoy lo estamos nutriendo? Hoy lo estamos nutriendo con la palabra de Dios. ¿Sí? Eso es muy, pero muy importante. Entonces el Señor les dice, no nada más alimenta, sino también nutre a las aves. ¿Cuántos de ustedes han visto que alguna avecita, sí, vaya y cheque con un nutriólogo? No, las avecitas, hermanas, están bien gorditas. ¿Sí? Mire, dice, Él las guía y las nutre de una manera que se multipliquen. De repente vas a un lugar y no ves una palomita, ves muchas palomitas que se multiplicaron al estar siendo nutridas y llevadas por el Señor. ¿Cuántos han puesto a observar las aves de repente? Nosotros que trabajamos ahí en el compartidor, yo me quedé asombrado porque estaba una palomita y viendo y buscando la comida, y digo a mi esposa, ay, pobrecita, mira, aviéntale una pizza. Y dice, no, sí le aventamos de lo que contamos. Digo, aviéntale dos, no, mejor, hágalas y se las avienta. Oye, hermano, pues, ¿qué te...? Pues que la palomita con el piquito, pues de todo el zacate, no sacó la comida. Yo me asombré, ¿sí? Y luego la seguí viendo y pues hágale cacho. Y luego la palomita, y la otra vez, hermano, y saca la comida. ¿Cómo sabe que se llega? La olió, instinto, ¿qué hizo? Dios la guió.
la nutre, se engorda, se multiplica y eso lo hace Dios. Y Dios les dice, miren eso, miren esa ave. Dice, en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta, o sea, las guía, las nutre. Ese es el Señor. Ahora, dice, no valéis, ya conmigo, no valéis vosotros mucho más que ellas. La palabra valer es una palabra, entre ellos había un discípulo que se llamaba Andrés. Y se cuentan muchos teólogos que Andrés tenía una niña. Y esa niña, para moverla, la metían en un carrito, ¿sí? Y en ese carrito, o sea, pues un carrito metías a la niña de madera y trasladaba a su niña. La cargaba, la subía, y Andrés, pues la cargaba y la paseaba. En otras palabras, la trasladaba de un lado a otro y la guiaba. Dice el Señor, no soy yo el que te cargo y te guío. Vosotros valen mucho más que ellas. Si a las palomas yo las cargo y yo las guío para darles alimento, y ahí están todos sus ¿qué? Discípulos, y voltea a ver a Andrés y dice, ¿qué acaso? Así lo mismo que tú haces con tu hija, con tu niña, es lo mismo que yo hago con ustedes. Yo los cargo, yo los muevo y los alimento. Pero un aplauso que viene ahí. Dos. Dice así, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura qué? Vamos a ver la palabra estatura. ¿Cuántos quieren crecer? ¿Nadie aquí? Muy bien, la palabra estatura no es crecer, más que se lo dije nada más, pero vamos a ver qué es la palabra estatura. Miren lo que dice. La palabra estatura es la palabra elitia, que significa edad, que significa madurez. Esa es la palabra, o sea, no nada más tiene la connotación de crecer en tamaño, sino en madurez, sino en ¿qué dijimos? En edad. Alguien, por más que se preocupe, podrá hacer vivir más. Alguien que se preocupe, podemos cuidar nuestro cuerpo, no salen del gimnasio, se alimentan bien, puro vitamina K, que los Herbalife, los protolinos, todos esos alimentos, ¿verdad? Pero por más que puedan alimentarse de todo eso, podrán decir ustedes, no, hombre, yo con esto llego a los 300, llego a los 100, llego a los 80, los más morrillos que ven aquí, no, me voy a llegar. No, dice Job, nuestros días, nuestros meses están contados. Dice la palabra, nadie, vamos a regresar ahí abajo dice una etapa final, ¿sí? De una vida plena. El único que nos da la vida plena es el Señor. Amén. Esa es la etapa final de una vida plena. ¿Quién de vosotros, quién de vosotros podrá, por mucho que se preocupe? Imagínense, hay gente que ya llega a cierta edad y dice, y se me hace que ya maduró unos 2, y ya está preocupado, ¿va? O la otra dice, no, voy a durar 100, ¿sí? No, yo voy a durar los 100, y yo voy a durar los 80, y parece que lo dice broma, pero está preocupado, llega la noche y dirá, ay Señor, dame unos 10 más, dame unos 15 más, quítame las canas, dame más vida, y está preocupado, está afanado, y ya no tanto es adorar al Dios mamón, sino está tan preocupado, está dividiendo su corazón, tanto por eso, que eso va a causar algo en su vida, que eso sin fe es imposible agradar a Dios. Está afanado, dice el Señor, no se afane, no se preocupe. Una cosa es preocuparnos por algo. Por ejemplo, a ver, ¿cuántos de aquí, hermano anciano, que lo tenemos aquí? Alguien desde cuando estaban sus hijas chiquitas llegaban y le decían, oye papá, ¿cuánto salió de luz? Porque estoy bien preocupada. Y apenas tenían 10 años, ¿se preocupaban? No, ¿verdad? No se preocupaban. O alguien le dice, se preocupaba, donde Fer ahí atrás, te preocupabas cuando estabas chiquito, y dice, no, todavía no, hermano. Te preocupabas cuando estabas chiquito, que dice, a ver, mamá, ¿cuánto salió de luz? No, ¿verdad? Porque te voy a pagar. Oye, niño, pues 8 años, ¿verdad? Pues no, ¿o tú? ¿Tú, Daniel? No, ¿verdad? Es algo muy parecido. Nosotros no podemos preocuparnos más que decir, oye, Dios mío, yo voy a ir al recibo de la luz, por cierto, hermano.
¿Sí? ¿Cuánto tenemos ahí, por favor, de frente? ¿Cuánto? Porque ya viene el recibote, hermanos. No crean que estoy haciendo mensaje subliminal, ¿verdad? Pero me dice, yo preocupado, así me preocupado. No, yo sé que ese día Dios va a suplir. ¿Cuánto dicen amén? ¿Sí? Yo sé que ese día Dios va a suplir. Dice, por nada estés preocupado. Yo sí lo voy a decir porque debo preocupar, pero no me quiero adelantar. Versículo 28 dice así: por el vestido, ¿por qué os afanáis? ¿Por qué se preocupan? Consideren los lirios del campo, cómo crecen los lirios del campo. A ver, ahí atrás son ingeniero, agrónomo, en línea, pero eso es facultad. ¿Cómo crecen? Pero esos lirios crecen entre la hierba, Chema. A las orillas, ¿alguien los sembró? Solitos salen. ¿Se fijan? Dice, considérenlos. O sea, la palabra considerar es analízalo, razónalo. Esa es la palabra considerar. Razónalo. Que si esos lirios en las orillas, en medio del pastizal, crecen y son hermosos, miren lo que dice, ¿quién más? Y no van a durar mucho, Porque si no, miren lo que les dice: considera los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan, ni hilan. Versículo 29. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Son hermosos, crecen solos. Y luego dice el Señor en el 30, y para rematar le dice esto: y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, o sea, no va, hoy está bien bonita, ay, qué bonita florecita, y pasa el otro día, no está la florecita, no pasó, un chiquillo y la partió, alguien la cortó, se desmarchitó, se secó, y dice así, la va a ser echada en el horno. Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. ¿A quién está hablando? Dijimos, a sus discípulos, a los que le van a seguir. Le está hablando a ellos. Y cuando ellos se preocupan tanto por eso, ¿sabe qué les dice el Señor? ¿Cómo les llama? Hombres de poca fe. Cuando alguien divide su corazón, eso fue lo que pasó con Sansón, La Biblia dice que Sansón se enamoró. ¿De quién se enamoró Sansón? ¿Quién se acuerda? La palabra se enamoró es la misma palabra que el Señor le dijo a los discípulos: quien sirve a dos señores va a amar a uno, porque al otro lo aborrecerá. Sansón traía una palabra de Dios, ¿sí? Desde que Dios le apareció a su mamá y le dijo: ¿sabes qué? Tu hijo será nazareo, no nazareno, nazareo, consagrado para Dios, apartado, no beberá sidra, no pasará navaja sobre su cuerpo, sobre su cabello. Pero un día llegó una mujer, y una bella mujer fue la causa mortal. Pero una bella mujer llegó y se llamaba Dalila, y Dalila, hermano, le robó el corazón. Y dice la palabra que él se enamoró. ¿Sabe qué significa la palabra se enamoró? Su corazón lo dividió. Y amó más a Dalila que el llamado de Dios. Y Dalila significa la que debilita sexualmente, la que debilita físicamente. Entonces el Señor le dijo: tú tienes una palabra, pero dejaste entrar a Dalila y tu corazón se dividió. Para no digo que no se enamoren, para los que no tienen novia, yo no me voy a enamorar de nadie. No, pero usted enamórese de alguien que Dios le dice y que va a ser una mujer de Dios para su vida, o un hombre de Dios. Porque imagínense, se une el yugo desigual y batalla y golpe y beso a beso, dice aquella canción. Y no, usted tiene que fijarse y orar a Dios. Y dice el Señor: no hará mucho más a vosotros, hombres de qué. Entonces, cuando nosotros dudamos de que Dios nos va a suplir, y que yo me preocupo tanto por el qué me pondré, qué me voy a poner, qué voy a comer mañana, la despensa de la otra semana, espérate, pues apenas vas a cenar hoy. Y yo estoy tan preocupado por eso. El Señor dice: hombres de poca ¿qué? La palabra poca es la palabra oligoso, ¿se acuerdan? Lo estudiamos, una palabra que significa gente que está recibiendo palabra de Dios y no cree lo que Dios le está diciendo. Pero de repente, ya como ahorita lo que les dije, lo práctico es una enfermedad y tú le dices: no, el Señor es mi doctor. Es que una mala noticia: no, el Señor, yo confío en Él. No, es que perdí eso, pero el Señor me va a dar algo mejor.
Estoy pasando por eso, pero esto me va a ayudar para bien, ¿se fija? Eso significa que yo no divida mi corazón. Que cuando venga algo sobre tu vida, tú tienes que pensar en todo lo bueno y en todo lo honesto de parte de Dios. ¿Cuántos dicen? Versículo 31, ¿cómo dice mi hermano? Dice otra vez, no os afanéis, dígalo que no te preocupes, otra vez. Pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Versículo 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de ¿qué? De todas esas cosas. ¿Usted cree que Dios no sabe de qué tenemos necesidad? Sí. Claro que sí, Dios lo sabe. Dice Mateo capítulo 6, en el versículo 31, dice, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Vamos a ver Filipenses 4:6, por favor. Y luego ya vamos a explicar lo de primeramente buscar el reino de Dios. Filipenses 4:6, ¿lo tenemos ahí? Ya lo tenemos, ¿cómo dice? Por favor, ¿quién me lo lee todos juntos? ¿Cómo dice? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego, con acción de gracias. ¿Cómo vamos a presentar todas nuestras peticiones? ¿Con acción de queja? No, con acción de gracias. Ahí dice que, ¿y qué más? Con ruegos. Por nada estéis, dice Pablo, por nada estéis preocupados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego. ¿A quién le va a contar usted su preocupación? ¿A la comadre? Ay, comadre, déjame contarte. ¿Qué, comadre? No, a la comadre no. Usted tiene que venir delante de Dios. Bueno, a la vecina ni es creyente. Usted cuéntele a quien más confianza le tenga. ¿Quién tiene más confianza? El Señor. Usted dice la palabra, sean conocidas vuestras peticiones con todas las comadres, con todos los amigos, con todos los vecinos, a mi comadre favorita. No, si la comadre anda igual que usted, no, me van a andar aventando el arpa a todos. Sean conocidas vuestras peticiones delante de ¿quién? De Dios. En toda la queja, no, en toda oración y ruego con acción de ¿qué? De gracia. ¿A quién le va a contar usted? A él se queda con ¿A quién vamos a contar todos? ¿A todos en el Facebook? No. No, ¿a quién le vas a contar? A Dios. No, ya esto, ya lo otro, ya todos saben, todo el mundo. Y si Dios diga, ¿cuándo me vas a decir? Dime a mí, hijo mío, ven a mí. Y ya todos saben, imagínense yo, ahí en el Facebook, no, si supiera. Es mi hermano, no me habló, nadie me habla, todos me oyen. Me hace una llamada por teléfono y muchos no se han fijado ahí con al pastor y con así van los pastores. Y a todos, no, sí, pobrecitos los pastores. No, yo tengo que venir delante de Dios, confiar en el Señor, que Él es mi ayudador, Él es mi pastor, Él es el médico de médicos, Él es mi abogado, Él es torre fuerte, a Él correrá el justo y Él lo levantará. ¿Cuántos dicen amén? Con acción de gracias. Vamos a Mateo capítulo 6, versículo 32. Versículo 33, perdón. Dice el 33. Más, diga conmigo, más. Buscar primeramente el reino de Dios. ¿Y su qué? Y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, hermano, ya no voy a trabajar. Ya voy a dejar mi trabajo. Ya voy a dejar mi cuarto. Ya voy a dejar todo. Ya no voy a ver tele. Ya no voy a ver Facebook. Ya no voy a hacer nada. No está diciendo eso. Pero es que ahí dice, bueno, entonces, número 1, busco primeramente el reino de Dios. No significa una lista de prioridades, ¿ya? Porque no significa que mi prioridad es buscar el reino de Dios. Número 1, déjeme explicarle, aunque no es una herejía. Cuando dice primeramente, si usted dice buscar primeramente el reino de Dios, buscar primeramente el reino, no dice, ya. Busca primeramente el reino de Dios y luego eso. Busca el reino de Dios y luego lo otro. Busca el reino de Dios y luego estudia.
Busca el reino de Dios y luego sales a divertirte. Busca el reino de Dios y sales con tus amistades. Busca el reino de Dios y no dice eso. ¿Sabe por qué no dice eso? Porque tanto las amistades, como tu trabajo, como todo lo que tú hagas, tu negocio, tu familia, todo tiene que estar incluido en el reino de Dios. Eso es diferente. ¿Sí me expliqué? Buscar el reino de Dios es que tu matrimonio, ¿cuántos matrimonios hay aquí? Tu matrimonio, ¿sí? Tú dices, no, yo primero busco el reino de Dios y luego mi esposa. Prioridades. No es mi esposa y yo a ella la involucro, sí, la traigo para que los dos juntos vivamos en el reino de Dios. ¿Sí me voy explicando? Voy a trabajar, pero no, yo ya oré. Yo voy a trabajar y aquí en el trabajo soy diferente. Aquí en el trabajo yo canto de las que sean, vallenatas, raperas del mundo. No, ahí estás en tu trabajo y tú vas a darle gloria a Dios. Porque el reino de Dios lo metes a tu trabajo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí me voy explicando? Ay, que yo voy a hacer la sopa. Ay, no, es que la sopa está como me salga. No, voy a hacerla sabrosa. Voy a llevar unas tortillas de harina para el pastor, para el voy a llevar tostadas, un guiso. Ay, nomás es uno. Llévelo, tráigalo, vamos a comer la masita, todo, y todos juntos vamos a comer, por cierto. Barbacoa, no sé, y todos vamos a comer, y todos dicen, pero no, es que ella no pone nada. No, es que usted hágalo y meta el reino de Dios. Hágalo para la gloria de Dios, dice el Señor. Más. Esas son las razones. Ya le dije por qué usted no se debe de afanar. ¿Por qué no se debe de afanar? Ya le expliqué 3 cosas. Ahora, razones. Las razones son estas. Las razones es porque primeramente yo debo de buscar el reino de Dios. Todo lo que estoy haciendo, ay, pobre Blanco, ya se me cansó el brazo de agarrar el celular porque se cayó. Meta el reino de Dios en mí. Él lo está haciendo para la gloria de Dios. Él se está gozando, le va a salir un musculote en el brazo. ¿Sí? Para la gloria de Dios. No está preocupado, ay, si sale bien, si sale mal, ¿cómo salga? Usted se está esforzándose para la gloria de Dios. Si no me voy a preocupar por algo. De hecho, yo estaba preocupado. Me preocupo porque los adolescentes quieren dar un estudio y que ahora no quieren estar aquí escuchándome a mí, a lo mejor no me entienden. Entonces empezó a preocuparme y quisiera un lugar más grande, no para que vean, no, un lugar para que ellos tengan, sí, o sillas, me preocupo. Eso no es malo. Yo estoy preocupándome en el reino de Dios. ¿Y sabe algo? Cuando usted se preocupa por eso, mire lo que dice el Señor a ellos, a los discípulos. Mas buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Ay, el resumen, no, eso no. Ay, ¿qué va a ser mañana de mí? No, eso tampoco. Ay, ¿qué voy a comer en la despensa? ¿Dónde iré? ¿A Oderá o a Walmart? ¿Sí? ¿Y qué compraré si nomás traigo 300 pesos? No, eso no. Pero entonces empieza a buscar el reino de Dios en su despensa, en sus amistades. ¿Esas amistades no quieren el reino de Dios? No. Búsquelas si quieren el reino de Dios. No. ¿Sí? Usted las mete el reino de Dios allí. Y en ese momento, ay, que estoy preocupado, que la enfermedad, que la casa, que el cuarto, la ropa, ¿sabe qué? Usted va a ser libre. Dios lo está cargando y lo está moviendo. Él lo lleva. Y tú dices, ay, Señor, sí es cierto. No, pero es que el doctor me dijo que mi enfermedad no tiene remedio. Usted métase en el reino de Dios. ¿Se acuerdan cuando hace 8 años me dijeron que me iba a morir, que la sangre contaminada? Dijo mi esposa, tú predicas, te pongo una silla ahí y tú sentado predicas. Y yo, ay, no, qué bárbaro. No, el reino de Dios. No, ya venía yo aquí, pues no me daba pena que pusiera el banquito, ¿verdad? Y ahí estoy yo predicando. ¿Cuánto creen que el Señor sana? Y yo enfermo. Ya terminaba, y mi hermana Lupita y mi cuñado Ricardo traen un caldito de gallina. Ya hasta cuando estaba sano, sí, traen. Y ahí iba mi hermana y mi cuñado cargado, ahí traía el caldito de gallina, ¿sí? La tostada de la Siberia. Entonces, ¿qué hago yo?
me sigo haciendo enferma. ¿Qué hago yo? Aún en la enfermedad, yo sé que yo tengo un Dios que me puede sanar. Yo sé que un Dios que me puede dar lo que yo necesito. Yo sé que Él está tan interesado más que yo en que yo cumpla el propósito, mientras que yo venga y le adore a Él. No voy a partir mi corazón, yo me voy a entregar a Él. Y por consiguiente, cuando menos lo acuerde, yo voy a tener lo que Dios sabe que yo necesito. ¿A cuántos Jesús está hablándoles? A cientos. Pero ¿a quién tiene a su lado? Versículo 34. Para terminar. Así que, Dios lo digo, así que. Dice, así que no os preocupéis. Imagínense esto terminando ya el mensaje y todo aquí. No, pastor, es que fíjese. No, sí nos vamos a preocupar y nos vamos a ayudar unos a otros. Pero créalo, todo en las manos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque, créalo, si yo no busco primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces todo lo que yo pueda hacer serán metas y me voy a enfermar. No voy a poder avanzar. Aquí vamos a cumplir 15 años. Yo quiero que sean otros 15. Ya viene la quinceañera, que venga la veinteañera y que vengamos y que podamos avanzar, pero todo en las manos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que no estés preocupado, no dividas tu corazón, no ames al Dios Mamón, no te preocupes por el vestido, la comida, todo eso. Preocúpate por el reino de Dios, por meter todo eso al reino de Dios, tu matrimonio, tu trabajo, tu necesidad. Señor, yo voy a pensar en esto, en las cosas que son del reino, por consiguiente todo viene por añadidura. El Señor me va a librar de eso. Yo voy a servirle, yo voy a buscarle, y esa preocupación, ese problema, esa tribulación va a ser liberada por mi Señor, porque yo lo amo a Él, porque me estoy entregando a Él. Yo no me preocupo, yo no divido mi corazón es de Él, mi vida es de Él, y Él tiene el control de mi vida. Porque el día de mañana, imagínense, el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Hay gente que está preocupado por mañana, y no nomás por mañana. ¿Qué guardaban en la cajita? Cosas del pasado. Hay gente que está preocupada tanto por el pasado que a veces ya se le olvidó que es el pasado que pasó, y hay amargura en su corazón. ¿Y sabe algo? Cuando venimos a la presencia de Dios, a la presencia del Espíritu Santo, y tú empiezas a llorar, el Espíritu Santo te libera. ¿Cuántos dicen amén? Hay algo que de repente bloquea, hay algo que de repente te amarga, algo que te hicieron, una traición, una infidelidad, alguien que te dijo eso, que te dijo aquello, una injuria, algo que te hicieron, y tú tienes algo aquí. No dividas tu corazón, sácalo de ahí, ven delante del Señor y dile: Señor, saca eso. No, pero es que era muy niño, no, es que era muy niña, me hicieron esto, me hicieron aquello. Hoy te dice el Señor en esta tarde: dale tu corazón a Cristo, dale tu corazón al Señor, no te preocupes. Seamos una congregación de discípulos de Cristo, que nos vamos a preocupar por las cosas santas de Dios. Vamos a preocuparnos, sí, por las cosas de Dios, hacerlas mejor para Él, preocuparnos, mejoras, cosas de Dios. ¿Y sabe algo? Y mi trabajo también es de Dios. No me gusta, pero ahí te viene Dios, estás aprendiendo algo. Dios está trabajando en tu corazón, Dios está poniendo humildad. Es que me bajaron el sueldo, y otros no, me lo subieron. Y a ese que se lo subieron, a ya ni vino a la iglesia, y al que se lo bajaron sigue sirviendo a Dios. Pero dice: no, pasó lo que me pasó, pero yo voy a buscar a Dios. Eso no me va a bloquear, eso no va a parar mi vida. Oye, aprendí algo. Yo mi corazón no lo divido, es del Señor. ¿Ya no me voy a divertir, pastor? Entonces, usted se va a divertir, pero acuérdese que el reino de Dios es primero en esa diversión. Cuando dicen amén. Entonces ya no voy a ver el fútbol. ¿Sí? Hay gente que hasta por ahí estamos en la de Rafa y metió gol Tigres. Así. Pero mételo al reino de Dios. No, antes el pastor no me regaña. No, pues que yo no me voy a regañar, es Dios el que lo está viendo. ¿Sí? Es el Señor. Métalo
al reino de Dios. ¿Sí? Pero entonces, buscar el reino de Dios no es una lista de prioridades. ¿Cuántos pensaban en eso? Nadie me quiere saber más que yo. ¿Tú no pensabas eso, Dani? Primeramente, buscar el reino de Dios es que el reino de Dios lo metas a tu trabajo. Ahí donde están, oye, qué bien trabajas, míralo, qué bien hace el taquito, míralo, qué rico. Para la gloria de Dios. La gente dice, gloria a Dios por ese muchacho. Pero imagínate, tú estoy haciendo los tacos y se lava las manos, saluda a todos, agarra la no, ¿verdad? Parece, no, hombre, ese muchacho. Sí, son los del paseo Chón ahí. Ya me dejaron la cosa, la máquina está preparando las manos. Ya ves. De las pizzas. Qué bueno, gracias a Dios. Yo no estaba ahí. Todo es para la gloria de Dios. Todo aquello que pueda bloquearnos, ¿sí? Puede causar insatisfacción en nuestra alma. No hay gozo. Mejor, ¿sabe qué? Vamos a cambiar todo y vamos a agradar a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Vamos a darle nuestro corazón al Señor y todas, diga, todas. No dice que una, todas. ¿Cuántos están preocupados por todas las cosas? Bueno, cuando usted entregue su corazón y solamente en su corazón sea preocupación por las cosas de Dios, todas las demás cosas, ¿se creen? Vienen solitas. Solitos van a llegar y van a... Ay, Dios mío, ya llegó el cobrador. No, es que ya llegó la liberación para tu vida. Date una persona que vive el reino. Amén. Así que yo quiero hoy invitar a usted, a todos que se preocupan, Señor, que ya no nos preocupemos. Vamos a preocuparnos por las cosas santas. Vamos a preocuparnos por las cosas de Dios y que hoy podamos nosotros venir delante de Dios y decir, Señor, ayúdame, concédeme que mi corazón sea para ti. Me he preocupado tanto, me he preocupado y afanado tanto que puedo escuchar tu voz que me dices, hombre de poca fe. Yo quiero agradarte, quiero tu gozo. Ya no quiero, Señor, mi corazón dividirlo. Cuando venga eso, yo lo que voy a hacer es soltar la palabra. Cuando venga algo y me diga, mira cómo estás, mira lo que te pasó, yo voy a decir, no, el Señor tiene el control de mi vida. Si el Señor me dice, ten fe, yo tengo que creer. Si el Señor dice, pasemos al otro lado, porque vamos a pasar del otro lado. Si el Señor dice, todas las cosas que me pasan, a los que vamos a Dios, yo creo esa palabra. No entraré en temor, no entraré en insatisfacción de mi alma, sino yo creo que todo lo dejaré, todo mi pasado. Ya no guardaré ni acumularé en mi corazón cosas que me aparten de ti. Raíces de amargura que me puedan estorbar, Señor. Quiero lucirte a ti, Señor. Quiero que los demás vean en mi vida tu presencia. Ayúdame, Señor, para ser mejor cada día. Y a no preocuparme, que mi familia vea en mí, vea a un hombre, a una mujer de Dios, que mi esposa vea a un hombre de Dios, que mi familia, mis seres queridos, mis seres amados, que la iglesia vea en mí a ese hombre, a esa mujer que está gozoso en medio de la tribulación, porque ha confiado en Jesucristo y en su palabra. Lloraré, me preocuparé por las cosas tuyas, Señor. Ayúdame, Señor, porque yo quiero buscar el reino de Dios primero. Quiero buscar su justicia para que todas las cosas vengan por añadidura. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido, Padre. Amén y amén. Dios los bendiga.